Bien, buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. El día de hoy, nuestra clase se titula Los derechos humanos. ¿Qué saben ustedes de los derechos humanos? ¿Qué me pueden decir con sus palabras? Los derechos humanos son derechos que tenemos nosotros, los humanos, que no se los pueden violar por color de piel, lenguaje y nacionalidad. Muy bien. Yo creo que los derechos humanos son normas que protegen la dignidad del ser humano. Muy bien. Los derechos humanos son un conjunto de normas que debemos respetar los humanos para convivir en sociedad. Excelente. Mira. Los derechos humanos son un conjunto de normas que ayudan normalmente a los políticos para poder mantener una sociedad tranquila. Muy bien, así es. Como ustedes han dicho, los derechos humanos son normas y son relativos a la vez. ¿Por qué? Porque tanto nos protegen como también tenemos nosotros que no violarse, o sea, violarnos a otros seres humanos, a las personas que nos protegen. Dice aquí que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución, política, tratados internacionales y las leyes. Todo país se rige por una Constitución. En el caso de nosotros, nuestra Constitución tiene leyes y reglas y normas que son las que nos protegen, como también debemos de cumplir. No solamente están los derechos, también están los deberes que debemos de cumplir para que esos derechos no dejen de cumplirse en nosotros también. Origen de los derechos humanos. La idea del derecho subjetivo básica para concebir los derechos humanos fue anticipada en la Baja Edad Media por Guillermo de Ockham, que introdujo el concepto de ius fori o potestad humana de reivindicar una cosa como propia en juicio. La escolástica española insistió en esta visión subjetiva del derecho durante los siglos XVI y XVII. Luis de Molina, Domingo de Soto y Francisco Suárez, miembros de la Escuela de Salamanca, definieron el derecho como un poder moral sobre lo propio. O sea, inmediatamente usted nace, tiene derecho, inmediatamente usted es concebido en el vientre de su madre, usted tiene derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitarle la vida. O sea, derecho a vivir, a una protección, a tener un hogar, una vivienda. Hay diferentes tipos de derechos. Bien. Aparte de ese origen que mencioné ahí, también se dice en investigaciones que los derechos humanos surgieron tras la Segunda Guerra Mundial por motivo de que no existían, no se le estaba dando derecho a las personas esclavas que en ese entonces existían, que eran demasiadas, esas personas no tenían derecho a nada. Entonces, por ese motivo surgieron los derechos humanos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos? Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencia a proclamaciones como la Carta de Mandel de 1222, Declaración Fundacional del Imperio de Malí y otros más. Cada país tiene su reglamentario en específico, pero los derechos fueron declarados específicamente en la Declaración Universal de los Derechos por la Organización de las Naciones Unidas fue el 10 de octubre de 1941. Dice aquí que son importantes porque son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano, de forma igualitaria y de vivir saludables y plenos. La defensa de los derechos humanos nos convierte en protagonistas y vigilantes de los mismos. Es una
una acción colectiva, un compromiso de transformación social, construyendo lazos que fomenten la participación ciudadana ejerciéndolos. También dice aquí que son importantes porque fundamentalmente cada persona es un ser humano y por tanto es un ser moral. La mayoría de los individuos, si se demuestra que están violando la dignidad de la persona, se le abstiene de esos derechos, como le decía. O sea, no solamente es usted saber y conocer sus derechos, sino saber que si usted lo viola, hay leyes y reglamentos, porque usted puede violarle el derecho a otra persona, entonces usted tiene que pagar por eso. En general, la gente quiere herir a otras personas, sin embargo, además de las sanciones morales de la propia conciencia y la de los demás, ahora existe la legislación en la mayoría de los países del mundo que obliga a los gobiernos a respetar los derechos humanos fundamentales de cada uno de nosotros como ciudadanos, incluso cuando puedan estar dispuestos a no hacerlo. A veces cometemos errores, pero incluso aún así, para pagar por ese error, usted debe de saber que tiene derecho y debe de ser dentro de la regla de ese país en cuanto a su poder judicial. Sabemos que existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El que se encarga de esa parte sería el judicial. Pero en el legislativo es donde se rigen esas leyes y esos artículos que van a darle protección a cada persona en la Constitución Dominicana. Y ya el ejecutivo, que es donde está ya la parte administrativa más alta, el presidente y su ministerio, ahí es donde se dirige y se da ya la última palabra. Luego de haber visto la diapositiva, ahora yo quiero que ustedes realicen en esta hoja un pequeño comentario o análisis al respecto de lo que pudieron ver en lo expuesto, en lo antes expuesto. Para eso tienen 5 minutos. Tómala. Entonces, yo quiero que 2 personas, vamos a leer a la milla, que me lea su información, y a Adelaida, sobre lo que analizó de esa breve diapositiva. Vamos a ver. Los derechos humanos son propios de todas las personas, independientemente de su lengua, su edad, sexo, nacionalidad, condición social, racial, económica, lugar de residencia, referencia política y referencia religiosa. Muy bien, vamos a ver. Los derechos humanos son normas que quieren proteger y respetar los derechos del ser humano. Los derechos humanos se declararon el 10 de diciembre de 1948, resultado de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos se proclamaron en Francia por la ONU. La importancia de los derechos humanos es que los humanos pueden vivir en una sociedad libre y las personas pueden respetarse entre ellas. Muy bien, excelente. ¿Qué les pareció esta clase? Vamos a ver. Muy bien, porque no sabía un poco más detallado. Bien, ¿y qué tú aprendiste? Yo aprendí que no se le puede violar los derechos a la Bien, ¿qué más? Yo aprendí que no se puede juzgar a ninguna persona por sexo o nacionalidad. Bien. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por su atención.